Yo sé que es muy importante trabajar y dar una carrera y unos estudios a los hijos. Me parece muy bien, yo no tengo nada en contra de eso. Pero hay ciertas y determinadas situaciones y problemas en la vida que no se solucionan ni teniendo 20 carreras, ni siendo millonario. Porque los ricos y los cultos y los sabios también lloran y también se deprimen. Hace unos días estaba escuchando el testimonio de un cantante muy famoso que dijo: lo llegué a tener todo lo que se puede anhelar y tener en esta vida. Y cuando lo tuve todo en la mano, me sentía el hombre más miserable de la tierra. Un vacío tremendo en mi corazón. Porque uno lucha por tener una casa, por tener un coche, por tener. Y cuando lo tienes, el vacío aún es más grande que cuando no tenías todo eso. Y es que ya lo dijo hace muchos siglos un famoso filósofo francés llamado Pascal. Él dijo una frase tremenda: cuando Dios creó al hombre, le dejó en su corazón un hueco con la forma de Dios. Y hasta que Dios no llene ese vacío, nada ni nadie podrá llenarlo. Podrás probar lo que quieras, podrás viajar, podrás emborracharte, podrás drogarte, podrás tener lo que quieras, pero si Dios no está en el centro de tu corazón, te sentirás como un ser miserable y vacío. Porque te das cuenta que después de haber llegado a la cúspide y de haber tenido todo, no tienes nada y estás vacío. Y te pasa exactamente lo mismo que cuando uno se atreve a leer la Biblia desde el principio, que ya la Biblia describe lo que le iba a pasar en el mundo espiritual al hombre, pero lo describe desde el mundo natural, diciendo: y la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. ¿Y cómo está el corazón del hombre sin Dios? Desordenado, vacío y en tinieblas. Y el único que puede cambiar esa soledad en una presencia permanente, y el único que puede quitar esas tinieblas en luz, y el único que puede quitar todo lo negativo y todo lo malo de tu vida, es tu Creador, tu Señor, que se llama el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así es. Pero algunos, en su ignorancia, porque es así, dicen: es que yo no necesito nada de esto que ustedes predican, porque yo tengo una religión. Yo soy, y te dicen su religión. Muy bien. ¿Usted sabe lo que significa la palabra religión? Muchos no saben. Es un término que viene del latín y la conjugación verbal es religa, reluga, relegare, que literalmente significa en español o en castellano atarse o volverse a atar. Las religiones, absolutamente todas, fueron inventadas por el hombre. El Islam, el budismo, absolutamente todas. Mormones, testigos de Jehová, Hare Krishnas. Podríamos estar toda la noche mencionando religiones o sectas. Todas fueron inventadas por los hombres. Pero mi pregunta es: ¿cuál es la religión de Jesucristo? ¿Cuál es la religión a la que él pertenecía? ¿Sería tal vez Jesucristo católico? El catolicismo fue inventado en el 400 y pico después de Cristo. No existían curas, ni monjas, ni templos, ni catedrales durante los primeros 400 años del cristianismo. No existía la sagrada forma o la Eucaristía, la confesión auricular, el Dios te salve María, ni siquiera el credo. No existía absolutamente nada, ni el rosario, no existía nada del mundo católico. Jesús nunca fue católico, Jesús nunca hizo la confirmación, Jesús nunca se confesó ante un cura, Jesús no se bautizó en una pila bautismal por un sacerdote. Entonces, ¿cómo era Jesús? Jesús era de raza judía. Su padre era judío, su madre era judío, sus antepasados eran judíos. Si usted quiere saber cómo se llamaban los padres de José y María, vaya a la genealogía de Mateo capítulo 1 y podrá ir hacia atrás y sabrá cómo se llamaba el padre, el abuelo, el tatarabuelo, etcétera, etcétera, hasta llegar a Judá, el hijo de Jacob. Ninguno de ellos fueron católicos, por cierto, y tampoco evangélicos, porque tampoco
la palabra evangélicos, pentecostales, metodistas, anglicanos, luteranos aparece en la Biblia? Ninguna. Pero él una vez se autodefinió y dijo: yo, primera persona del singular, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Él fue un enemigo acérrimo de la religión de su época, el judaísmo. El mensaje más duro de la Biblia, el mensaje más contundente de Jesús, lo lanzó contra los escribas y fariseos de la época, es decir, los profesionales de la religión. Mateo capítulo 21 los llama sepulcros blanqueados. Existía y existe hasta el día de hoy la costumbre en Israel de vez en cuando ir por los cementerios y pintarlos. Y Jesús dijo: ustedes son como esos sepulcros blanqueados, recién pintados, bonitos por fuera, pero llenos de muerte por dentro. Así sois vosotros. ¿O es que acaso nos hemos olvidado de que el Señor Jesucristo entró en el templo de Jerusalén, el centro religioso de la época, y volcó las mesas? Y les dijo a los religiosos de la época, a las máximas autoridades, a los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, el suegro y el yerno, que tenían un negocio montado en el templo: habéis convertido mi casa en cueva de ladrones. Y mi casa tenía que haber sido una casa de oración, y esto es una cueva de ladrones, donde se comercia con la gente, donde la gente tiene que ir al estanque de Betesda a esperar un milagro, porque aquí no pasa nada, porque aquí, igual que la iglesia de la Odisea, hace mucho tiempo que mi Padre no habita ni se mueve en este lugar, y ellos no se habían dado cuenta. El mensaje más duro del ministerio de Jesús no lo lanzó a sus discípulos ni a las multitudes, sino a los escribas y fariseos, ¿verdad?, llamándolos hipócritas. Una vez fue a predicar a la sinagoga de uno de ellos y se dio cuenta de que había una mujer que hacía 18 años que estaba encorvada, totalmente encorvada, no se podía enderezar, y Jesús le dice: ven, ponte aquí. Le pone las manos encima, ora por ella, y al instante, mis queridos hermanos, al instante dice que se enderezó y comenzó a glorificar a Dios. Después de 18 años de asistir a aquella reunión religiosa, el Señor la sanó y le cambió la vida. Y el principal de la sinagoga, en vez de haber dicho: gloria a Dios, qué tremendo, ¿puedes venir a predicar el próximo día? ¿Pueden venir, hermanos, para que este hombre ore por ustedes? No, dice que se enfadó con Jesús, se enfadó con el Señor, el santo, perfecto, varón de Dios. Y le dice a la gente: 6 días hay en los que pueden venir, pero no vengáis a la sinagoga en día de reposo. Para que ustedes sepan, los judíos solamente se reúnen un día a la semana, el Shabbat, el día de reposo. ¿Qué está diciendo este hombre? No vengan en el día de reposo, porque no los voy a atender. Vengan durante la semana, que tampoco los voy a atender, porque no tenemos reunión ni la puerta del templo abierta. Y Jesús se le queda mirando y le dice: tú eres un hipócrita. Así era el Señor. Y le dice: resulta que esta mañana te has levantado, has cogido tu buey o tu asno, lo has desatado, lo has llevado a beber, después lo llevas otra vez al pesebre, lo vuelves a atar, y aquí no ha pasado nada. Y resulta que a esta hija de Abraham, que ha asistido 18 años fielmente sin crearte ni el más mínimo problema, no le has prestado ni la más mínima atención, vengo yo y la suelto, rompo esa atadura satánica sobre su vida y te enfadas. Tú eres un hipócrita, hombre. Pero hermanos, ¿cuántas personas hoy en día le dan más derechos a un perro, a una foca, a una ballena, que a una criatura que está en el vientre de su madre, y lo tiran al cubo de la basura porque molesta? Ese es el mundo de hipocresía, de doble moral en el cual vivimos. Y los únicos que podemos marcar una diferencia somos los cristianos, los que hemos aceptado y recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador personal. Pero si nosotros callamos, el Señor Jesucristo llegó a decir: pues las piedras tendrán que hablar, porque si ustedes callan ya no hay ninguna posibilidad de cambio en la sociedad. ¿Por qué la gente ha cambiado? ¿Por qué la gente ha pasado de muerte a vida? ¿Por qué la gente ha tenido el gozo y la paz en su corazón? Porque alguien ha predicado, porque alguien ha hablado de Cristo. Pero si calláramos, el mundo se iría al desastre más absoluto.
¿Qué es lo que intenta el mundo? Taparnos la boca. Que no hablemos, que no denunciemos el pecado. Incluso hay en algunas iglesias donde ya la palabra infierno, no hable de eso, pastor, porque la gente se enfada. No hable de pecado, no diga eso. Porque hay unas cuantas personas en la iglesia que dan dinero. Y si usted habla de pecado, se van a ir y perdemos dinero y ofrenda y poder adquisitivo. ¡Qué vergüenza! ¿A dónde ha llegado la iglesia del Señor? ¿Verdad? ¿No dice la Biblia que un día Jesús predicó y algunas personas se marcharon ofendidas? ¿Lo dice eso en su Biblia? Lo dicen todas las Biblias del mundo. ¿Qué hicieron los discípulos cuando notaron que mientras predicaba Jesús la gente se levantaba y se marchaba muy ofendida con él? Maestro, hoy la gente se ha sentido muy ofendida contigo, como diciéndole, afloja un poco, no seas tan exigente, sé un poco más diplomático, porque como sigas así te vas a quedar más solo que la una. ¿Qué dijo el Señor? ¿Se han ido ofendidos hoy porque les he predicado la verdad? Si ustedes también se quieren marchar hoy, aprovechen y váyanse ahora mismo. Pero yo no voy a bajar el nivel, ni voy a predicar lo que la gente quiere oír, para tener a más multitudes y para tener más gente y más aplausos. Tenemos que recuperar el valor perdido. Hemos sido valientes para emborracharnos, hemos sido valientes para engañar, hemos sido valientes para robar, hemos sido valientes para drogarnos, hemos sido valientes para tantas cosas, pero luego para Dios parece que esa valentía se difuma, se diluye y somos unos cobardes, ¿verdad? Pero yo creo que ha llegado la hora de decirle al Señor que nunca nos pase la tragedia que le pasó a la iglesia de la Odisea, que te perdió y tú dices, estoy a la puerta, llamo y nadie se entera, nadie me abre, como cuando el Señor sacó a Pedro de la cárcel, ¿se acuerdan? Pedro toda la noche en la cárcel, la iglesia orando, manda el Señor un ángel, lo saca de la cárcel y llega a la casa donde estaba la iglesia reunida y resulta que toca la puerta. Va una muchacha a abrir la puerta y dice, Pedro, ábreme, que estoy fuera. Y la muchacha entra al culto y le dice a los hermanos, Pedro está fuera. Y le dicen en el culto los hermanos, cállate hermana, por favor, estás loca. Oiga, que no me estoy inventando nada, es que esto lo pone en la Biblia. Lo llamaron loca. Los hermanos de la iglesia le dijeron, loca. Ese no es Pedro, ese es el ángel de Pedro. Uf, qué espirituales, el ángel de Pedro. Pero una pregunta, ¿este culto de oración para qué lo hemos hecho? ¿Para que el Señor cuide a nuestro pastor, a Pedro, y lo traiga pronto, sí o no? ¿Y ahora que está en la puerta, le llamamos loca a la hermana? ¿No será que ustedes son los locos y aquí la única cuerda es esta muchacha? Tardó más la iglesia en abrirle la puerta a Pedro que el Señor sacarlo de la cárcel. Somos nosotros los que a veces impedimos que el Señor se manifieste. El Señor no tiene problemas con nosotros. Muchas veces el freno lo ponen los mismos cristianos. Cuando llaman loco a uno que quiere hacer algo diferente y no le creen. O cuando algunos dicen, no, ya Dios no hace milagros, pero porque ellos no creen que Dios pueda seguir haciendo milagros hoy en día. Y entonces predican desde sus púlpitos y predican desde sus libros que ya cuando murieron los apóstoles ya se acabaron los milagros, pero no porque realmente sea así, sino porque ellos no tienen la fe para creer que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Todavía sigue habiendo cristianos hoy en día que impiden la gloria del Señor en la iglesia. Todavía sigue habiendo cristianos hoy en día que le dicen al Señor, déjalo Señor, déjalo, no quites la piedra, no lo quites. Es que todavía sigue habiendo cristianos que dicen, vamos a seguir como estamos, sin meternos con nadie, sin meternos en líos por si acaso. Yo he venido para que ustedes pierdan el miedo al hombre y el único respeto que le tengan en esta vida se lo tengan solamente al Señor. Es imposible caerle bien a todo el mundo, totalmente imposible. Ni el Señor Jesucristo le agradó a la gente, a todos. Pero nosotros no estamos en este mundo para agradar a la gente.
Nosotros estamos aquí para predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Fuertes aplausos a nuestro Dios, hermanos. Dios les bendiga y que el Señor nos guarde. Aleluya. Vamos a orar, por favor. Cierre sus ojos y pidámosle al Señor que nunca nos pase lo que a esta gente le pasó. Mucho templo, mucha riqueza, mucho de esto, mucho de aquello, pero lo principal, que era la presencia del Señor, la perdieron. Hermanos queridos, le dijo Moisés al Señor: si tú no vienes conmigo, yo de aquí no me muevo. Y hoy tenemos que decirle al Señor con todo nuestro corazón: Señor, yo no quiero presumir de una religión. Yo lo que quiero es tenerte a ti, Señor. Porque las religiones sabemos hasta dónde pueden llegar. Pero el Señor Jesucristo hasta la muerte la venció, resucitando al tercer día. Y te pedimos, Señor, humildemente en esta noche que nunca, jamás, ni a nivel personal, ni a nivel de congregación, perdamos la gloria y la presencia de Dios de nuestras vidas. Que no nos enredemos tanto en las cosas de este mundo, en el materialismo y tantas otras cosas, que al final lo más importante, que era buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, nos olvidemos de eso. Guárdanos, ayúdanos a mantenernos siempre bien cerca de ti, Señor. Y contra viento y marea predicaremos tu palabra hasta las últimas consecuencias, si hace falta. Pero sabemos, Señor, que tú buscas una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia ordenada, una iglesia coherente, una iglesia que sea igual dentro que fuera de sus templos. Y para eso hoy en día, Señor, necesitamos pedirte mucha ayuda y mucha bendición, porque por nuestras fuerzas no podremos nunca llegar a ninguna parte. Pero tu palabra dice: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes y cerca de tus caminos, y bendice a todas y a cada una de las familias aquí representadas en esta noche. Y haz tú lo que quieras en nosotros, porque al fin y al cabo te pertenecemos. Pedimos todo en esta noche en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. La bendición de Dios sea con todos ustedes. Bendiciones. Amén.